Primero que todo les felicito porque así como ustedes hay muchos con deseos de escuchar a los que hemos experimentado, vivido y somos testigos de lo que allí se nos ofreció en el aula Pablo VI. Y no podemos callar, podríamos decir, y a veces me pregunto en la oración, que hace 20 siglos se nos narró un Pentecostés, pero nos falta a nosotros hoy, y también ustedes nos lo están pidiendo, cómo narrar el Pentecostés de este siglo XXI en nuestra iglesia sinodal. He pensado que esta iglesia sinodal de hoy es para mí una experiencia personal. Es así como la he vivido. Una vez que llegamos allí al aula Pablo VI, se desbordaban los signos y los gestos. Y ya el mero hecho de saber leer signos, eso me fue entrando poco a poco a ese ambiente de encuentro, de palabra, de fraternidad. Ustedes lo más seguro que leyeron la introducción del documento y no la quiero repetir, porque se nos fue llevando como de la mano. Y por eso yo siempre doy gracias a Dios, porque volvió otra vez a hablarnos, a decirnos que esta es su viña elegida, que es la iglesia, y Él no la olvida. Le doy gracias porque nos ha regalado al Papa Francisco, que ha sido dócil al Espíritu, se dejó llevar, no importa las contrariedades que ha vivido, porque parece que a veces lo vieron como una locura, y es que así son las cosas de Dios, son como una locura y fue posible, y allí nos reunimos como Iglesia Universal. Agradezco también al equipo, a la Secretaría del Sínodo, a todos los que trabajaron, porque esta gente como que se dejó llevar por la acción de Dios y fue creativa en todo, cómo expresarle a los que llegan a esta sala, a este encuentro sinodal, a través de gestos y signos, qué es lo que queremos. Y fue así como nos sorprendió la sala Pablo VI con esas mesas redondas, con sillas rojas, y es verdad, era una fiesta de hermanos, era un ágape, era algo que se servía día tras día y nos fue llenando a nosotros de esa fortaleza que da la palabra y sobre todo de los alientos fraternos que recibíamos. Pude haber experimentado en esa sala. Voy a hablarles de la sala, no del retiro, porque el retiro fue maravilloso, los encuentros allí fueron fantásticos, pero voy a hablarles lo que ha sido la sala Pablo VI. Hacer la comparación de la sala que fue la que me tocó, que era primera vez, y después de estar tan maravillada de ese encuentro, uno de los obispos me llevó a la otra sala del sínodo donde se hacían los sínodos. Escuchar a este obispo que había participado más o menos a 5 sínodos, veía lo contrario, se daban la espalda. Era una sala como un auditorio. La sala de Pablo VI era diferente, era una sala familiar. Todos los que tenemos experiencia de familia y familia numerosa, nos hizo memoria que es en la mesa donde se teje una historia, que nosotros en la familia decimos, en mi mesa se tejió la historia familiar y en esta mesa de Pablo VI se tejió la iglesia. Es decir, aprendimos a vivir en iglesia sinodal, iglesia con palabra, iglesia de encuentro, iglesia de búsqueda. En estas mesas aprendimos nosotros como iglesia de que hay veces en que hay que hacer un paro. Ese paro, ese alto era necesario porque en este siglo con tanta velocidad, donde tenemos una prisa exagerada, a veces ni sabemos para dónde vamos. Perdemos como el principio, que era lo que yo quería, que era lo que yo pretendía. No, allí íbamos con la calma. Es decir, el tiempo era de Dios. Hay veces que como occidentales nos parecía que ya entrábamos a la tercera semana y no encontrábamos qué vamos a hacer. La gente me espera. Había como algo, pero era tan hermoso ver la calidad, la calma y la serenidad y el abandono de Papa Francisco, que decía, es que vinimos a hacer experiencia sinodal, de una iglesia sinodal.
Y en la iglesia sinodal no se corre, porque debemos aprender a hacer la pausa necesaria y a esperar que el otro dé el paso. Y así fui experimentando yo. Sentada ahí en esa mesa redonda con grandes doctores, personas que saben demasiado, pues uno dice, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Pero a medida que iba entrando en la profundidad de la palabra, no del texto en sí, no de la doctrina en sí, sino de la palabra, que la palabra es búsqueda, deseos de Dios, deseos de que el Espíritu nos hable. A medida que iba buscando en esa profundidad, iba tomando conciencia que ellos, los mismos obispos, cardenales, estaban también en esa espera, estaban también en la actitud abierta, estaban también con el despojo, porque teníamos un despojo de títulos, de puestos, de prepotencias, porque yo veo que es ahí donde se asienta, donde acampa la fuerza del Espíritu. Todo esto no se hizo de un día para otro. Eso se fue haciendo poco a poco a medida que veíamos que el otro también podía aportarme. Esto se va acabando. Es decir, tenemos que darle como fuerza para ver la profundidad de lo que Dios quiere en nosotros. Ahí fuimos entrando entonces en ese sentido horizontal, lo que habíamos leído tanto en los documentos del sínodo. Ahí ya no teníamos que traerlo porque no necesitábamos absolutamente nada. La experiencia se dio. Nos sentimos iguales en la mesa. El círculo lo facilitó. Nos veíamos frente a frente y nos llamábamos por el nombre, por el mismo nombre. Al llamarnos por el nombre, nos sentíamos ya como hermanos. Llegamos a esa familiaridad que cuando íbamos entrando a la mesa, porque nos tocaba a veces 2 días o 3 días en la misma mesa, algunas veces 4 días, pero casi siempre llevamos a 3 días, nos íbamos conociendo. Íbamos sintiendo cómo el Espíritu hacía su misión, y la misión era unirnos. Se notaba en la sonrisa, en una mirada serena, que estábamos felices, que era esto lo que queríamos, que era aquello que nosotros esperábamos. Cuando decimos el Pentecostés, que todo fue un Pentecostés, yo a veces le pido a Lucas, enséñame a narrarlo como tú lo narras. Allí yo no vi estruendos, yo no vi vientos fuertes, yo solamente vi que cuando el siglo XXI nos coloca de espaldas uno tras otro y nos coloca como quien dice, estos son los poderosos y siguen acá. Cuando el siglo XXI tiene tantos estratos sociales, hoy el Pentecostés se olvida de todo aquello. Nadie se dé la espalda y todos así, frente a frente, hablemos el único objetivo que quiere Dios con esta viña. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y nosotros que somos, como quien dice, los invitados para trabajar en la viña. ¿Sabes qué? ¿Por qué disfruté yo tanto y viéndoles a ustedes ahí con ese deseo? Porque a mí me parece que este sínodo de la sinodalidad tocó lo que a mí más me encanta, la misión, la pastoral, la formación de iniciación cristiana. Tocó a los catequistas, tocó los seminarios. Es decir, no era nada extraño para mí, no es nada extraño para los agentes de pastoral, es lo nuestro, es lo nuestro. Pero también me preguntaba si este sínodo de la sinodalidad es tan misionero, es tan pastoral. ¿Por qué? ¿Por qué nos convocó? Porque es que a veces entre nosotros como agentes de pastoral, entre nosotros que estamos trabajando en la misma viña, a veces nos dejamos contaminar por el individualismo, por el egoísmo, por las competencias. A veces también queremos ocupar puestos, nos damos codazos. No, allí también ellos eran pastoralistas, allí también ellos eran misioneros. Y nos fuimos dando cuenta que nos necesitábamos el uno al otro. Llegó el momento de lo que nosotros tanto añorábamos, las mujeres,
cuando se tocó el tema de la mujer, cuando se tocó el tema de aquello que nosotros queríamos que tuviéramos voz y voto. ¿Crees usted? Yo te lo pregunto, ¿tuviste dificultad, Rosemary? No tuve ninguna dificultad. Llegué a conversar con ellos, a participar con ellos como participo aquí, en mi parroquia, como participo aquí en la arquidiócesis, como participo a nivel de, que podría decir, de conferencia episcopal. Ellos mismos, iban abriendo el espacio. Yo quisiera que esta misma experiencia, que pudimos llamar del Espíritu, se nos facilite en todos los espacios, en cada parroquia, en cada lugar donde estamos nosotras, las mujeres, que también se nos escuche nuestra voz, que también se nos respete nuestros anhelos, que también tengamos como esa voz que aunque a veces es frágil, es bajita de tono, pero que también tiene un sentido y un toque. Y el toque es de que nosotros también podemos aportar a la viña tan amada de Dios que es la iglesia. Se llegó el momento de tener voto, sí, igual que ellos. Cuando hicimos la lectura personal, cuando se nos fue leyendo lentamente cada párrafo, veía la seriedad de la iglesia, la seriedad, la responsabilidad de los que estábamos allí. La forma de que yo al frente de cada párrafo, yo decía, aquí hay que pensarlo 2 veces. Aquí estoy de acuerdo. Es decir, nos daban el tiempo. Y después, la misma iglesia como madre que conoce a sus hijos, nos fue dando un espacio y todavía tienen tiempo de volverlo a leer y a reflexionar. Ahora, que ya llevamos como 10, 15 días después de hermosa experiencia, vuelvo a leer el documento. Y yo digo, pero ¿cuándo tejimos todo esto? ¿Cuándo se fue enlazando estas palabras? Hay momentos en que determinado artículo yo me siento allí plasmada. Esto me emociona porque la iglesia no silenció a nadie. La iglesia nos respetó. La iglesia nos tuvo en cuenta. Y la iglesia esperó para cada votación. Con una paciencia como madre, esperaba que se acabaran las votaciones. Hubo momentos en una votación en que esperamos el tiempo y el tiempo y el tiempo, pero no nos acosaron. Vuelvan a reflexionar. Todo esto nos sirvió a nosotros para hacer ver que nosotros aquí, hoy, en esta época, aquí en América, en cada parroquia, en cada diócesis, también podemos hacer estos gestos y que sí es posible. Porque todos nosotros queremos anunciar, todos nosotros somos evangelizadores, todos nosotros somos misioneros. Y la misión se puede afectar si vuelve otra vez a salir poderes. La misión puede ir en esta armonía gracias a que el Papa Francisco nos facilitó esta experiencia sinodal, que todos los que estuvimos allí la vivimos, la cantamos, la contamos, la relatamos, la narramos y no acabamos. Si vuelves a decirme comienza, yo no puedo repetir las mismas palabras porque en mi corazón se desborda de alegría de que Dios sí está con nosotros, de que Dios sí ama su viña, de que este es el camino para el siglo XXI, de que el Papa Francisco no está con desatinos, de que este hombre apuntó, de que es dócil a las inspiraciones del Espíritu.